Ya, en este ejercicio nos dicen que ABCD es un trapecio y que ABED, o sea, eso de ahí es un cuadrado. Entonces empecemos a rellenar con la información que tenemos. Como es cuadrado, todos estos ángulos son rectos, ¿sí? Ahora, ¿qué más sabemos? Que como es cuadrado, todos sus lados miden lo mismo. O sea, A y A, ¿sí? Y dicen que E es punto medio de BC, así que esto de aquí también mide A. Ya, antes de seguir, escribamos cómo se llaman los ángulos. Estos de aquí, pongámosle alfa, como es un cuadrado, esto también tiene que ser alfa. ¿Sí? Porque si yo miro DBE, eso es un triángulo isósceles, ¿sí? Estos dos ángulos, o sea, estos dos lados miden lo mismo, así que los ángulos basales tienen que ser iguales, ¿ya? Ahora, tengo que seguir. Esto de acá también es un triángulo isósceles, ¿sí? Y también sé que aquí es recto, así que esto de aquí también es alfa, alfa, y por la misma razón este de aquí también es alfa y alfa. Ahora, si se fijan, generamos harta información solo a partir de las cosas que nos daban. O sea, sabemos cómo la relación entre los lados y entre los ángulos en esta figura. ¿Y por qué queremos eso? Porque ahora queremos ver congruencia. Nos dicen que el triángulo ABD, que lo vamos a dibujar acá, ABD, es congruente con el triángulo ECD. El ECD está así. ECD. ¿Y qué sabemos de esos dos triángulos? El ABD es recto acá, aquí mide alfa, alfa, A y A. Y en el triángulo SD, que es el de acá arriba, tenemos recto, alfa, alfa, A y A. Tenemos que saber si son congruentes en ese orden. Tenemos que AB va desde un ángulo recto hasta alfa, y S va desde un ángulo recto hasta alfa, y que BD va de alfa alfa y que CD va de alfa alfa, ¿sí? Entonces, a priori los ángulos son todos iguales, pero además que sabemos que tienen dos lados iguales y el ángulo que está al medio igual. Entonces, por criterio de congruencia de triángulos, que es lado, ángulo, lado, eso es verdadero. ¿Ya? Seguimos con la siguiente. Nos dicen que BCD, BCD, o sea, el triángulo así, ya que aquí mide alfa, alfa, y esto de aquí necesariamente tiene que ser 90, ¿sí? Porque alfa más alfa tiene que sumar 90, porque tenemos que en un triángulo cualquiera los ángulos suman 180, y si eso mide 90, alfa más alfa tiene que ser 90, ¿sí? Y aquí tenemos alfa más alfa, ¿ya? Y que tenemos que esto mide 2A, y eso tenemos por ahora. Y el triángulo BDA, BDA es así. BDA, este recto, alfa y alfa, ¿sí? Y esto mide A y esto mide A, y en el triángulo anterior no sabemos cuánto miden estas cosas. Nos dicen que el triángulo BCD es congruente a... Perdón, me decían que son semejantes en este. Semejantes. Ya. Que si estos dos triángulos son semejantes, que esto es B, C y D. Entonces, el criterio que vamos a ocupar para ver si son semejantes, fijémonos solo en los ángulos. BCD en ese sentido es alfa, alfa recto. Y BDA es alfa, alfa recto. Entonces, por el criterio de ángulo, 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 como los ángulos correspondientes son iguales, estos dos triángulos son semejantes. Congruentes no son, ¿sí? Porque si nos ponemos a ver las medidas de los lados no nos va a dar igual, ¿ya? Ahí había que arreglar eso. Son semejantes, así que el segundo es verdad. Y el tercero nos dicen que el cuadrado ABED y el triángulo BCD tienen igual área. El área de ABED es un cuadrado, así que el área de ABED es simplemente A cuadrado, ¿sí? Lado por lado. Ahora veamos el área del triángulo el triángulo BCD, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a la base BCD, la base que mide 2A,
por la altura que va a ser esa de ahí, porque eso es, como es perpendicular, eso es altura con respecto a esa base, entonces esto es por A, y dividido en 2, ¿sí? Esto se me simplifica los dos y me queda A cuadrado. Así que esa también es correcta y sería 1, 2 y 3.